¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Yo soy Darío Mora Jurado, también soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. Bienvenidas y bienvenidos a estas dos sesiones de este diplomado de partidos políticos. El día de hoy y el día de mañana vamos a revisar este tema, entre otros, pero vamos a revisar el tema de las coaliciones y las candidaturas comunes de los partidos políticos. Recuerden todas y todos que en cualquier momento pueden participar, pueden abrir su micrófono, pueden poner una manita por ahí en la pantalla o pueden poner cualquier comentario que estimen conveniente en el chat. En cualquier momento de la plática, pues pueden participar sin ningún problema. Les agradecemos aquí en la Escuela Judicial Electoral pues su puntual asistencia y bueno, el día de hoy y el día de mañana conmigo pues vamos a revisar este tema de las coaliciones, para qué nació esta figura, por qué está esta figura y realmente cuáles son los problemas en los que se pueden enfrentar ya en la práctica los partidos políticos con este tema de las coaliciones, pero también cuál es en la práctica el problema que nos podemos enfrentar. También la ciudadanía es un tema que vamos a tocar, que es muy importante, la ciudadanía, porque pues lo vamos a ver que en la práctica, pues las coaliciones conocen muy bien los convenios de coalición, por ejemplo, los partidos políticos que forman el convenio de coalición, lo conocen muy bien, pero la ciudadanía muchas veces desconoce este tema de la coalición y es muy importante que este tema de la coalición pues lo conozca ya directamente la ciudadanía, más allá de los intereses que tengan los partidos políticos y las candidaturas en formar coaliciones, también es muy importante pues que conozca exactamente la ciudadanía por qué se forman estas coaliciones y cómo deben, sobre todo, que es donde está la confusión, y sigue la confusión porque así nos lo señalan las elecciones, los procesos electorales, donde está la confusión, porque muchas veces a una ciudadana o a un ciudadano se les da su boleta en la casilla y entonces todavía a la fecha, pues muchas veces dicen voy a votar por la coalición y de repente les dan su boleta y pues no encuentran el emblema de la coalición. Pero por eso la difusión es muy importante de las autoridades electorales y también la explicación que le debe dar los partidos políticos en las campañas, pues a todo el electorado, que no se van a encontrar un emblema de la coalición. Ya lo veremos posteriormente, ¿no? Pero entonces, ¿cómo debe votar la ciudadanía? Porque también está la gran confusión y el gran error que la ciudadanía piensa que hay que marcar los tres de la coalición en la boleta. Y eso ya es un gran error hacerlo así. Es un verdadero error marcar los tres emblemas de la coalición o los cuatro emblemas de la coalición. Pero además eso puede generar errores que se tenga que anular la boleta. Porque muchas veces marcan, por ejemplo, cuatro de la coalición y resulta que uno no está en la coalición. O luego otro problema que se da mucho, ya los vamos a ir platicando poco a poco, pero este curso, más que la teoría, me interesa la práctica, pues muchas veces, por ejemplo, ¿qué puede pasar en 2024? Pues que en el 2024 le den pues la boleta presidencial a la ciudadana, al ciudadano, la boleta de senadurías y la boleta de diputaciones federales. Y entonces, ¿qué puede pasar en 2024? Que quizá la ciudadana o el ciudadano diga, pues voy a votar por la coalición en las tres elecciones. Ah, pues muy bien. Pero ¿quién le dice al ciudadano o a la ciudadana que esa coalición formó coalición en las tres elecciones? A lo mejor en diputaciones van en coalición, pero en la presidencia de la República no. A lo mejor en la presidencia de la República van en coalición, pero en senadurías no. Y uno dice, pues es que se tiene que fijar el ciudadano o la ciudadana si el candidato es el mismo en senadurías o no. Si no viene el nombre, por ejemplo, en senadurías del candidato
en los tres emblemas de los tres partidos, entonces no va en coalición. Pues sí, pero ¿saben qué sucede en la realidad, ya en la práctica? Que el ciudadano muchas veces ni siquiera lee los nombres de las candidaturas. Simplemente en automático dice, yo marco en la de presidencial los tres emblemas de la coalición. Yo marco en senadurías los tres emblemas de la coalición. Y yo marco en diputaciones los tres emblemas sin leer realmente el nombre de las candidaturas. Entonces se genera ahí la confusión. Y ya hemos tenido muchas elecciones, por ejemplo, una vez en Oaxaca, también ya lo platicaremos. Pues un partido político, el PRI, una vez en una elección federal de diputaciones federales en Oaxaca, dijo, pues de estos 10 distritos voy a ganar 9, yo creo, y voy a perder uno. Ese era su pronóstico. ¿Y saben qué pasó? Salió al revés, perdió 9 y ganó uno. Pero todos votaron por el PRI. Entonces uno dice, ¿cómo que perdiste? Pues sí, todos votaron por el PRI. El problema es que todos votaron por el PRI y también marcaron el emblema del verde. Y resulta que en diputaciones federales el verde no iba en coalición con él. Iban en otras, pero no en diputaciones federales. La ciudadanía marcó PRI verde y se anularon todas esas boletas. Entonces ganó otra candidatura, pero la intención del electorado era votar por el PRI. Sin embargo, marcaron PRI verde así en automático. No se fijaron que el nombre de los candidatos era distinto, que no iban en coalición y se perdieron muchas elecciones porque la ciudadanía desconocía que el PRI y el verde en diputaciones federales no iban en coalición. Entonces, entre otros puntos, eso es lo que vamos a revisar, sobre todo de las coaliciones. Vamos a ver qué dice la ley, sí, muy bien. También vamos a ver cómo se firman los convenios de coalición, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué ventajas tienen los partidos? ¿Qué desventajas tienen? Porque también muchas veces los partidos políticos tienen desventajas frente a las coaliciones. Acuérdense, ya lo platicaremos también. ¿Qué le pasó al PES? Iba en coalición y de todos modos perdió su registro. ¿Por qué? Sí, fíjense, las coaliciones nacieron con esa idea hace muchos años de que los partidos pequeños que firmaban convenio de coalición con los partidos con mayor votación, con los partidos grandes, era precisamente para que los partidos pequeños no perdieran su registro. Y en el convenio de coalición le decía el partido grande al chico, pues yo te doy el porcentaje necesario para que no pierdas tu registro. Y entonces así se firmaban los convenios de coalición y entonces los partidos pequeños no perdían su registro porque estaban ya en los convenios amarrando ese porcentaje mínimo para conservar su registro. ¿Qué pasó después? ¿Cómo se reformaron las leyes? Y por qué ahora puede perder su registro un partido aunque vaya en coalición, como le sucedió al PES en el 18 y como le sucedió al PES en el 21. Todo eso lo vamos a platicar, pero antes pues vamos a entrar realmente a ver cuál es el origen de los partidos políticos y ver para qué están los partidos políticos y después pues ya tendremos que revisar por qué se coaligan, si les conviene coaligarse, si no les conviene, cuáles son los requisitos, etc. Lo primero que tenemos que revisar siempre que hablemos de partidos políticos es pues el sistema electoral en México, ¿cómo está? ¿Y para qué están los partidos? ¿Cuál es su función? Y ya después vemos para qué deben coaligarse. Entonces siempre hay unos principios que están en la Constitución, que seguramente cuando fuimos a la escuela nos los enseñaron, pero luego los dejamos ahí sin darles la importancia necesaria. Por ejemplo, un tema fundamental, núcleo de nuestra Constitución, un principio que no puede variar en nuestra Constitución. Acuérdense que la Constitución se reforma constantemente. Y que reforma constitucional, y que reforma constitucional, y que otra reforma constitucional, y la que está de moda en este momento, pues reforma constitucional, es la electoral. En este momento se está discutiendo la reforma electoral. Y se está revisando, pues, si va a alcanzar la votación en el Senado de la República, en la Cámara de Diputadas y Diputados y en la mayoría de los congresos, si va a alcanzar la votación para que esta reforma electoral alcance a ser constitucional. Para que sea constitucional, es decir, para reformar la Constitución
relacionado con la materia electoral o con cualquier otra materia, para reformar la Constitución se necesitan las 2/3 de la votación en el Senado, en diputados y diputadas y en congresos estatales. Entonces, no es tan sencillo alcanzar las 2/3. Entonces, de entrada, nuestro sistema constitucional nos dice que no es tan sencillo reformar la Constitución. Sin embargo, en muchos casos y en muchas reformas sí se alcanzan las 2/3. Y entonces, fíjense, la Constitución mexicana es una de las constituciones con más reformas en el mundo, con más enmiendas. Constantemente estamos reformando la Constitución. Y la materia electoral, pues no es ninguna excepción. Acuérdense que después de cualquier elección presidencial se empieza a hablar de la reforma electoral y por lo general se tiene una reforma electoral antes del siguiente proceso electoral presidencial, como está sucediendo ahorita. Seguramente vamos a tener una reforma antes del 2024. Van a ver que en noviembre, diciembre estamos en plena discusión de la reforma electoral. Pero van a ver que en noviembre, diciembre, por ahí se va a aprobar una reforma. Lo que se está esperando es que alcance a reformarse la Constitución con esas 2/3 partes. Y entonces, pues lo que impacta directamente en una reforma electoral es al artículo 41 de la Constitución, que parece una constitución solita, el 41. Es un artículo muy largo que se refiere a todo lo electoral y también quizás se reformen algunos otros artículos de la Constitución, como puede ser el 99, etcétera, si es que se logra, que desde mi punto de vista esperemos que no, pero si se logra eliminar las diputaciones de representación proporcional, pues hay que reformar otros artículos constitucionales, si siguen o no los soples, si siguen o no los tribunales, en fin, habrá que ver todo lo que sucede. Luego algo que me interesa mucho a mí, pero que no veo que se estén discutiendo en este momento, pero ojalá se discuta en estos días, pues también el tema del voto electrónico, ¿no? Muy importante. Pero bueno, ¿por qué les hablo de la reforma electoral? Porque hay principios que no se pueden modificar en la Constitución, como la Constitución americana. Si ustedes ven la Constitución de Estados Unidos de América, es muy breve. No es como la mexicana, que párrafos y párrafos y párrafos. La Constitución de Estados Unidos es muy breve. ¿Por qué es muy breve? Porque solo tiene los principios esenciales que deben de regir en Estados Unidos de América. Y ya, todo lo demás se va a la ley, o todo lo demás se va a precedentes de la Suprema Corte. Nomás están los principios esenciales. En México no, nuestra Constitución tiene principios esenciales y tiene otra serie de normas y principios. Pero dentro de los esenciales están estos 3 artículos. Ustedes van a ver que vamos a hablar muchas veces de reforma constitucional, pero lo que no se puede reformar es este 39. Porque si reformamos el 39 ya estamos perdidos, ¿eh? Es volver a empezar todo. Casi, casi nos vamos a la revolución y tenemos que crear otra constitución. El 39 no se puede modificar y obviamente nunca se ha modificado porque es un principio esencial, es el núcleo de nuestra constitución. Si modificamos el 39, yo no sé qué podría suceder en nuestro país. Bueno, ¿qué dice el 39? Que no se puede modificar. Pues habla de la soberanía. Y muchas veces leemos el término de soberanía y no le damos la importancia que tiene que tener. Porque, ¿qué quiere decir soberanía? Y de entrada podemos pensar, bueno, soberanía quiere decir que somos un país independiente. Sí, está bien. Pero va mucho más allá la soberanía. Claro que somos independientes y que tomamos nuestras propias decisiones, ¿no? Es la libre autodeterminación que tiene el Estado mexicano para tomar sus propias decisiones. Pero luego viene la pregunta muy importante. ¿Quién toma las decisiones en el Estado mexicano? Y entonces, pues muchas veces, si preguntamos así en general a la ciudadanía, nos dicen, no, pues aquí en México quien toma todas las decisiones es el presidente. Y pues es uno
de los poderes que toma decisiones, el Ejecutivo Federal. Pero, ¿por qué toma decisiones el Ejecutivo Federal? Y ahí es donde nace lo que nos dice el 39 de la Constitución. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. No dice en el presidente, fíjense, tampoco dice en la Cámara de Diputados y Diputadas, ellos toman las decisiones. Tampoco dice en el Senado de la República. Tampoco dice en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La soberanía reside en el pueblo. Y entonces aquí tenemos que empezar con otro tema. ¿Quién es el pueblo? Y unos me van a decir todas y todos los mexicanos. ¿Estamos bien o estamos mal? ¿El pueblo somos todos o somos una parte nada más de las mexicanas y los mexicanos? Es la primera discusión, fíjense. El pueblo, de entrada, se entiende que somos todas y todos los mexicanos. ¿Cuántos? 130 millones, más o menos. Pero ¿quién ejerce esa soberanía? No la ejerce todo el pueblo. Ahí está el problema. Porque se necesitan ciertos requisitos para ejercer esa soberanía. ¿Cuáles son los requisitos? Ser ciudadana o ciudadano. Entonces, ya no somos todas. Entonces, quienes ejercen la soberanía, ojo, no es todo el pueblo. Quienes ejercemos la soberanía somos los que tenemos la calidad de ciudadanas o ciudadanos. Entonces, fíjense, ahí nomás les dejo temas después para la discusión. Una persona que está en la cárcel quizá no puede ejercer soberanía porque no tiene la calidad de ciudadano. Ya la perdió, ¿no? Porque cometió un delito y está en la cárcel. Y es lo que hay muchas veces, entre otros casos, ¿no? Resuelve el tribunal en sentencias y dice, no, por estar en la cárcel no vas a perder tu ciudadanía, no vas a perder tu derecho a votar hasta que tengas una sentencia definitiva, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, también un menor de edad que no es ciudadano, ciudadano, tampoco puede ejercer la soberanía. ¿Quiénes pueden ejercer la soberanía? No el pueblo en su conjunto, solamente los que tenemos la calidad de ciudadanas y ciudadanos. Entonces la soberanía, pues sí reside en todos, pero solo la podemos ejercer los que tenemos la calidad de ciudadanas y de ciudadanos. ¿Y cómo ejercemos la soberanía? Pues se supone que si nosotros, el pueblo, vamos a tomar las decisiones de nuestro país, así vamos a ejercer la soberanía, tomando nosotros las decisiones de nuestro país, el pueblo. Pero ¿qué sucede? Y ahí es donde nace el sistema electoral. A ver, ¿dónde nos vamos a reunir todo el pueblo, todas las ciudadanas, todos los ciudadanos para tomar una decisión? ¿No? Por ejemplo, lo que estuvo ahorita, ¿no? ¿Los militares pueden andar en las calles o no? Es una decisión que la tiene que tomar el pueblo, las ciudadanas y los ciudadanos. Pero, pues a ver, ¿nos vamos a reunir en el Estadio Azteca? No, pues ¿qué crees? Que en el Estadio Azteca solamente caben 100,000 personas y somos en la lista nominal, o sea, en ciudadanas y ciudadanos somos por ahí de 95 millones. ¿Dónde nos vamos a reunir 95 millones? En ningún lado, ya no estamos como en Grecia, que ahí nos reunimos y tomamos una decisión. Bueno, a lo mejor en una comunidad indígena todavía se pueden reunir en una asamblea y tomar una decisión a mano alzada, pero todo el país no. Todo el país no se puede. Entonces, pues en todos los estados, no solo en el mexicano, pues nace el sistema electoral. ¿Para qué? Para que nosotros, el pueblo, vamos a tener que elegir a los que nos van a representar y van a tomar las decisiones por nosotros. Pero ojo, eso nunca se nos puede olvidar en el sistema electoral. A los que vamos a elegir es a los que nos van a representar a nosotros. Porque luego pensamos, ese diputado está representando a su partido. Está mal ese diputado. Esa diputada está representando a su partido y está buscando los intereses de su partido. Pues qué mal está esa diputada.
porque esa diputada nos tiene que representar a nosotros, porque nosotros votamos para que fuera ella la diputada. Es que anda representando a los partidos, ¿no? Entonces, bueno, ahí es cuando nace directamente el sistema electoral en México y entonces, en este sistema electoral que tenemos en México, pues nace y se dice, como no podemos tomar las decisiones todo el pueblo, vamos a tener que elegir a los que van a tomar las decisiones por nosotros, nuestros representantes. ¿Y quiénes son? No, pues son muchísimos. Son el Poder Ejecutivo Federal, el Poder Legislativo, también federal, del Congreso de la Unión. También el Poder Legislativo se divide en dos, senadurías y diputaciones. Entonces, a nivel federal vamos a elegir a nuestro presidente o presidenta. Vamos a elegir a 128 senadurías y vamos a elegir a 500 diputaciones hasta ahorita, porque si nos alcanza la reforma electoral, yo no sé ya de cuántos cargos estemos hablando, pero senadurías son 128. Ahí, 128 senadurías, los lugares en el Senado de la República, que yo no sé por qué está así. Si alguien de ustedes sabe, pues que nos los explique a todos. Pero en el Senado de la República, los 128 espacios se llaman escaños. No podemos hablar de la curul, porque nos vamos a equivocar. Si hablamos del Senado de la República, hay que hablar de escaños. Y en la Cámara de Diputadas y Diputados son 500 espacios, 500 asientos. Pero esos 500 espacios se llaman curules, no escaños. Ahora, si yo les digo, ¿y por qué en el Senado escaños y en la Cámara de Diputadas y Diputados curules? Pregúntenle al legislador. Yo le pregunté aquí, por ejemplo, aquí en la Escuela Judicial Electoral está un compañero de nosotros, profesor investigador, que sabe de historia, es de las personas en México que más historia sabe de México, que es el doctor, seguramente ya lo conocen algunas o algunos, el doctor Pérez de los Reyes, Marco Antonio Pérez de los Reyes. Él sabe perfectamente toda la historia de nuestro país. Y si un día les da un curso, le pueden preguntar cualquier tema de la historia de nuestro país, inmediatamente les contesta. Por ejemplo, le pueden preguntar por qué se llama Toluca de Lerdo, y les va a contestar inmediatamente por qué se llama Toluca de Lerdo, la capital del Estado de México. Y lo que le pregunten, les va a contestar. Bueno, entonces yo le pregunté, oiga, doctor, ¿y por qué le pusieron a la Cámara de Diputadas y Diputados curules y al Senado de la República escaños? Y me dijo, bueno, mira, la figura de curules viene de los romanos y la figura de escaños viene de los ingleses, del sistema anglosajón. Y en México el Poder Legislativo decidió, pues en uno le ponemos escaños y en otro le ponemos curules. Para que no digan que no tenemos de todos, pues aquí decidimos, pues vamos a hacerlo híbrido y entonces en el Senado se van a llamar escaños y en la Cámara de Diputadas y Diputados curules. Pero escaño quiere decir también, me dijo el doctor Pérez de los Reyes, que quiere decir también como un cargo más arriba que el otro. Escaño, como que ya subimos un escalón. Y obviamente la Cámara de Senadores es una cámara donde pues toma decisiones internacionales. Entonces, al principio el legislador quizá pensó que era más importante el Senado de la República que la Cámara de Diputadas y Diputados. Entonces, pues dijeron, aquí les ponemos curules, que son más, y los que son ya más exclusivos, como el Senado de la República, le ponemos escaños porque es un nivel un poco más alto. Pero realmente la Constitución no nos dice, están al mismo nivel ambas cámaras, tienen diferentes atribuciones, diferentes decisiones, pero bueno, finalmente no hay una explicación a fondo por qué el Senado son escaños y en la Cámara de Diputadas y Diputados son curules, pero bueno, así está. Entonces, ellos nos van a representar. Ellos van a tener que tomar las decisiones en el Poder Legislativo, no por nosotros. Y entonces nosotros vamos a decidir quiénes van a estar ahí. ¿Y cómo lo vamos a decidir? Pues en un proceso electoral.
mediante elecciones, mediante nuestro voto, nosotros vamos a decidir quiénes van a estar ahí y van a tomar las decisiones por nosotros. Es decir, nos van a representar. No sé si por ahí estaba quería participar Gabriela, por ahí vi su nombre. No sé si estés por ahí, Gabriela, y quieres participar. Sí, perdón, ahorita enciendo la cámara, disculpen todos y todas. Buenos días, es que al respecto de lo que decía, eh, Sí, el doctor Puente de Jurídicas escribió que la silla curul venía de Roma y junto sí, con la toga lo ocupaban las autoridades. exactamente. Ajá, y lo que es el escaño viene de bench, banca, y por eso los diputados son backbenchers o frontbenchers, dependiendo de su posición dentro de la bancada. Entonces, nada más quería mencionar ese datito. Sí, muchas gracias, Gabriela. Exactamente, pero bueno, Adicional, ajá. muchas gracias, Gabriela. Sí, en algunos países se llaman curules, en otros escaños, y aquí en México, pues le agarramos de los dos. Los dos tienen algún origen histórico muy importante, pero bueno, finalmente, independientemente que se llamen escaños o curules, que sí hay que decirlo, porque siempre vamos a oír, por ejemplo, en los medios de comunicación, ahí no hacen esa distinción. La mayoría de las personas les dicen curules, al Senado de la República también les dicen curules. Pocas personas saben que pues en la Cámara de Senadores y Senadoras pues son escaños, ¿no? Pero bueno, ahí está, en México sí se hace la distinción. Muchas gracias, Gabriela, y vamos a seguir investigando cuál será realmente la distinción o la diferencia entre un escaño y un curul. Yo creo que vienen de culturas distintas, pero la finalidad es lo mismo, ¿no? Ahí es un asiento donde va a estar una persona que nos va a representar. Pero bueno, seguimos. Gracias, Gabriela. Yo les digo, nos van a representar a nosotros. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad muy importante. Primero, darle seguimiento a nuestras legisladoras y a nuestros legisladores. Antes era muy difícil, porque no había medios de comunicación importantes, no había redes sociales. Ahora es de lo más sencillo. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál es su diputado federal? No está tan fácil. Pero ¿saben por qué no está tan fácil? Porque pues ellos no tienen comunicación después con la ciudadanía. Y es ahorita donde vamos a entrar al tema de los partidos políticos. Pero a ver, yo voté por ti. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde me estás diciendo que estás haciendo? Muchas veces ni siquiera nos dicen, oye, ya gané y yo represento tu distrito. Por ejemplo, cada uno de nosotras o cada uno de nosotros, pues, estamos en un distrito en el país, son 300. Pero yo vivo en un distrito y ustedes también viven en un distrito federal de esos 300. ¿Quién es nuestra diputada? ¿Quién es nuestro diputado federal? Y aquí somos corresponsables todos. El diputado que no nos dice que, a ver, yo gané y soy tu diputado y estoy haciendo esto y sígueme en mis páginas y sígueme en mis redes sociales, eso lo tiene que hacer el diputado cuando gana. Y dos, nosotros también, pues debemos de buscar a ese diputado y buscar si tiene redes sociales y seguirlo. ¿Cuánto? Los 3 años. A ver qué está haciendo. Porque es nuestro representante. A ver, ustedes cuando contratan una abogada o un abogado, porque se metieron en el enredo que ustedes quieran, contratan un abogado, ¿a poco no revisan todo lo que es el abogado? Pues claro, porque los está representando. Y luego, segundo punto muy importante, si el abogado salió malo, ¿qué hacen? Cambian de abogado. Pues, ¿cómo voy a seguir con este si ya perdió la primera instancia, ya perdió la segunda, está a punto de perder la tercera instancia y me dijo que íbamos a ganar desde un principio? No, ¿sabes qué? Voy a cambiar de abogado o de abogado. Lo mismo sucede con nuestros representantes. Nomás que saben que van a ser nuestros representantes, luego nos van a venir a pedir el voto. ¿Cuál voto? El de la reelección, porque ya está la figura de la reelección, que también aquí luego nos confundimos y pensamos, ay, con la reforma, ¿no? De hace algunos años se incorporó la reelección en México, no, esa es toda la vida. Lo que no existía era la reelección inmediata. Ahora ya existe.
Antes, acuérdense, podíamos ser diputados, luego senadores, luego otra vez diputados, luego presidente municipal, lo que sea, pero no inmediato. Aquí, por ejemplo, ahorita en el Senado de la República hay varias senadoras o senadores que ya fueron, por ejemplo, Monreal ya fue 3 veces senador. Es la tercera, creo. ¿Ves que es senador? Sin existir la reelección inmediata. O sea, nunca lo ha hecho en forma inmediata porque no existía esa figura. Pero sí estaba la reelección. Era senador, luego se iba a diputado, luego fue gobernador, luego decidió otra vez senador. ¿Y por qué ha sido 3 veces senador? Porque la ciudadanía, pues 3 veces ha votado por él. Ahora está inmediata. ¿Qué nos va a pasar en el 2024? Las senadoras y senadores actuales nos van a pedir el voto, otra vez para reelegirlos, otra vez para que nos representen. Entonces nosotros, pues tenemos que darle seguimiento a ver qué está haciendo el senador, cuál es el senador de mi estado. También es un tema de responsabilidad de toda la ciudadanía, pero también del senador de mi estado. Y si no hace nada, o si lo que hace no me dice qué está haciendo, hay que seguirlo en redes sociales. Al senador, por lo menos al de mi estado, a ver qué está haciendo por mi estado. Por ejemplo, yo vivo en el Estado de México, pues sí, por lo menos reviso qué andan haciendo ahí, ¿no? Los senadores o las senadoras, el diputado que me corresponde. Luego, aparte, hay un diputado local también, que está en el Congreso, por ejemplo, en mi caso, está en el Congreso del Estado de México, ese diputado local. Pues, ¿qué anda haciendo? Porque seguramente también me va a pedir mi voto. En cuanto vengan las elecciones, me va a decir, oye, ¿qué crees? Me quiero reelegir. Entonces, dame tu voto. Entonces, yo tengo que ver si me representó bien, me representó mal. Ese es el sistema electoral. En eso consiste, en elegir a nuestros representantes para un periodo determinado y si quieren otro periodo determinado, pues habrá que decidir si votamos o no por ellos. Por ejemplo, la presidenta o el presidente municipal también son esenciales. Yo le doy seguimiento todos los días. En mi caso, que yo vivo en el municipio de Huixquilucan, pues ahorita tenemos una presidenta municipal. Yo la sigo en redes sociales. Sigo a 2, 3, porque no podemos seguir a todos los políticos. Pero, por ejemplo, sigo a mi presidenta municipal. Yo soy de Colima, sigo a la gobernadora de Colima, sigo a la presidenta municipal de la capital de Colima, sigo al gobernador del Estado de México, ¿no? Alfredo del Mazo. Sigo también a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Sigo obviamente al presidente y así por ahí. No sigo a todo el mundo, pero de repente sí me meto ahí a ver qué anda haciendo a ver, por ejemplo, la presidenta municipal. De repente me meto ahí a sus redes sociales y veo qué anda haciendo. Y luego pues también me fijo si llega el agua a mi casa, si no llegó, por qué no llegó, cómo está la seguridad en Huixquilucan, todo eso, porque ya sé que va a llegar la presidenta y me va a decir, me quiero reelegir, vota otra vez por mí. O si no votaste la primera vez por mí, ¿sabes qué? Reflexiona tu voto y ahora sí vota por mí. ¿Y yo qué voy a hacer? Pues sí, reflexionar bien mi voto, porque así está el sistema electoral en México y nos van a pedir nuestro voto. Y entonces es la forma de que nosotros como ciudadanas o ciudadanos vamos a ejercer la soberanía que nos corresponde. Una partecita, porque de los 95 millones que somos, pues nosotros somos una parte de esa soberanía que vamos a ejercer para elegir a los que nos van a representar y van a tomar las decisiones por nosotros. Pero luego vean cómo está el sistema. Ahorita vamos a entrar a partidos políticos, ¿eh? Para que vean cómo está el sistema y por ahí, todavía a la fecha, hay unos candados que yo no estoy de acuerdo con ellos, pero están ahí que tienen los partidos políticos, que muchas veces esos candados nos impiden a nosotros como ciudadanas y ciudadanos elegir exactamente al que queremos o a la que queremos. Ya lo vamos a explicar en este tema de los partidos políticos y cuál es su función. Y luego la contraparte de los partidos también muy importante, las candidaturas independientes, que la verdad van de mal en peor, ¿eh? Hay que decirlo tal cual. Si yo les pregunto cuántas diputadas o diputados federales tenemos en este momento, vía candidatura independiente,
Ya lo vimos, ¿no? Son 500 espacio. Que por cierto, algo que llama mucho la atención en el mundo, pero no nos llama tanto la atención a nosotros nos da prácticamente lo mismo, pero en el mundo están muy impresionados de lo que sucede. ¿Cuántos de los 500 curules que ya platicamos, cuántos son de mujeres? ¿Cuántas diputadas hay de las 500 curules? ¿Saben cuántas diputadas hay en este momento? 250. Diputados, 250. Es lo que se llama paridad exacta. ¿Saben cuántos países en el mundo tienen una paridad exacta? Yo creo que 2 o 3 en todo el mundo. Alemania no lo tiene, Inglaterra no lo tiene, Francia no lo tiene, Estados Unidos no lo tiene, Canadá no lo tiene, México sí. Exactamente la mitad de legisladores. Y ahí no quedó la historia. A ver, Senado de la República, ya vimos, 128 escaños. ¿Saben cuántas senadoras hay en este momento en el Senado de la República de 128 escaños? 64. Exactamente también la mitad. Entonces, ¿cuántos países en el mundo pueden decir que en sus 2 órganos legislativos, cuando son 2, exactamente hay la mitad de mujeres? En México, en este momento, tenemos exactamente la mitad de las mujeres. Yo no sé en el 2024, pero en este momento, exactamente son la mitad de senadoras y exactamente son la mitad de diputaciones. Y nomás les voy a platicar rápidamente el caso del Senado de la República para que vean todo lo que puede pasar siempre en materia electoral, que muchas veces pues ni nos damos cuenta. Pero fíjense, en el 2021 hubo elecciones del Senado de la República. Y a ver, primera pregunta, 2021, me van a decir, no, pues este profe de nosotros ya lo perdimos. Pues las elecciones de senaduría son en el 18, ¿no? Y las que siguen, pues 2024, pues duran 6 años. Antes del 18, ¿cuándo fueron? 2012. Entonces, ¿cómo que 2021? ¿Por qué hubo una elección de senadurías en el 2021? Si en el 2021 nada más son diputaciones federales. Pues, ¿qué creen? También tuvimos una elección para el Senado de la República. ¿En dónde? En Nayarit. ¿Por qué? Porque, bueno, el senador de Nayarit, uno de los senadores que representaban a Nayarit, pues dijo, pues me voy a lanzar para gobernador. Entonces voy a pedir licencia en el Senado. Cuando alguien hace esto y pide licencia en el Senado, entra el suplente. Nada más que aquí no había suplente. ¿Y por qué no había suplente? Porque era un ministro de culto que no renunció en tiempo y entonces no pudo ejercer el cargo como suplente. Entonces no había suplente. Y el propietario dijo, pues me lanzo para gobernador en Nayarit, que tengo muchas posibilidades y que no sé qué, y que en México, en todos los estados está ganando Morena, y yo soy de Morena, pues ni modo que no gane, y que se lance y pide licencia. ¿Y qué creen que pasó? Pues lo que está pasando ahorita en México, casi en todas las entidades federativas. Ganó Morena, ganó ese candidato. Entonces quedó la vacante en el Senado de la República. Y entonces el INE decidió organizar una elección extraordinaria para cubrir esa vacante los 3 años o 4 que quedaban, hasta el 2024. Se organiza la elección en el 2021 para el Senado de la República solamente para un escaño, que era el que estaba vacante. Y entonces, ¿ahora qué hace Morena? Pues ahora vamos a registrar una candidata senadora. ¿Y qué creen que pasó? Pues ya parece disco rayado, ¿no? Pues ganó Morena, ganó esa candidata senadora y ocupó ese escaño, porque antes eran 65 senadores y 63 senadoras, pero al irse un senador y llegar una senadora, pues a partir de 2021 quedó la Cámara 64-64. Entonces, la paridad de género en el Senado de la República, por primera vez en la historia de todo nuestro país, se consiguió en el 2021. Pero ahorita sí podemos decir, y díganlo en todo el mundo, de aquí hasta el 24, si no pasa algún otro acontecimiento importante, pues vamos a tener 64 senadoras y 64
senadores, así exactito. Diputados 250, diputadas 250. Bueno, pues todos esos los tenemos que elegir vía el sistema electoral mexicano, vía elecciones. Y como nos dice el 40 de la Constitución, somos una república federal, o sea, se divide en dos órdenes. Ojo, también aquí muy importante, el federal no es superior al local, no son niveles de gobierno, no es el nivel local y el nivel federal, no estamos hablando de niveles, ninguno es más alto que el otro. Tenemos dos órdenes de gobierno, el orden federal y el orden local. Y entonces hay que elegir a nuestras autoridades en el orden federal y en el orden local. En el orden federal, presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales. En el orden local, gobernaturas, diputaciones locales y ayuntamientos, o en el caso de la Ciudad de México, pues alcaldías, ¿no? Pero todos esos tenemos que votar por ellos, elegirlos, y todos esos nos van a representar. ¿Cuánto tiempo nos van a representar? Bueno, pues según como lo maneje cada legislación, ¿no? Eso lo decide, por ejemplo, cada estado, porque ustedes, si yo les pregunto, pues, ¿cuánto duran los ayuntamientos? 3 años. Bueno, hay algunas entidades federativas que en algunos momentos han decidido, no, aquí el presidente o la presidenta municipal, todo el ayuntamiento, regidoras, regidores, van a durar 4 años. Ah, pues duran 4 años. En otros hacen una modificación y dicen, por ejemplo, queremos ajustarnos que nuestras elecciones locales sean al mismo tiempo que las elecciones federales. Entonces, bueno, en este periodo los ayuntamientos solamente van a durar 2 años para que se ajuste las elecciones a las federales. Y fíjense lo que ha pasado también. La mayoría de las entidades federativas han decidido reformar sus constituciones en sus estados y empatar sus elecciones locales con las federales. ¿Y qué provocó esto? Pues que provocó que en el 2024 vamos a tener la elección más grande de nuestro país. Nunca habíamos tenido una elección tan grande porque vamos a tener presidencia de la República, las senadurías de las que ya platicamos, las diputaciones federales, pero además vamos a tener elecciones en 30 entidades federativas. 30. O sea, prácticamente todo el país va a estar en elecciones. Entonces, nada más imagínense la tarea del INE, organizar todas esas elecciones, ¿no? En coordinación con los soples, que ese nombrecito no me gusta para nada. Yo digo en coordinación con los institutos estatales electorales. Y luego, imagínense todos los asuntos, digo, si no nos alcanza la reforma y cambian algo de esto, ¿no? Y luego imagínense todos los asuntos que pueden llegar finalmente al Tribunal Electoral Federal. Pueden llegar asuntos de todas esas elecciones. ¿Cuántas elecciones municipales vamos a tener? Pues no tengo el dato exacto, pero dicen que más o menos 1,800 elecciones de ayuntamientos, más las 28 elecciones, 128 senadurías, 500 diputaciones federales, la presidencia de la República, diputaciones en muchos congresos estatales, diputaciones creo que en 9 gobernaturas, o sea, va a haber elecciones que da gusto en el 2024 y todas se pueden impugnar. Y todos esos asuntos pueden llegar hasta el Tribunal Electoral Federal. Y luego imagínense, la Constitución dice, el INE tiene que hacer la fiscalización de todas las candidaturas de todas esas elecciones. Hay que revisar los gastos de cada una de las candidaturas de todas esas elecciones. Y en tiempos breves, en tiempo real, como lo dice la ley. Entonces imagínense el trabajo del INE y el trabajo del tribunal. Pero bueno, así está. La mayoría de las entidades federativas decidieron tener elecciones concurrentes con la federal y bueno, en el 2024 vamos a tener las elecciones más grandes en nuestro país. Como dice aquí el 41, pues tenemos que renovar los poderes legislativo y ejecutivo y también tiene que renovarse, obviamente, los poderes legislativos y ejecutivos también de las entidades federativas mediante elecciones libres, donde no haya coacción del voto, porque si no, luego vienen las impugnaciones ante el tribunal, luego elecciones auténticas. ¿Qué quiere decir auténticas? Pues que la organicen autoridades independientes al poder legislativo y al poder ejecutivo, que esa es otra historia, pero durante años en México quien organizaba la elección
era la Secretaría de Gobernación, es decir, el presidente, y quien calificaba la elección eran las cámaras del Congreso de la Unión. Era una calificación política. Es decir, la Cámara de Diputadas y Diputados decía quién ganó una elección. Declaraba la validez de la elección y la validez de las candidaturas. Entonces la pregunta era, ¿eso eran unas elecciones auténticas donde el Ejecutivo organizaba la elección del próximo Ejecutivo y donde los diputados y las diputadas decían quién ganó y quién perdió en diputaciones, y las senadoras y los senadores decían quién ganó y quién perdió en senadurías? Bueno, eso duramos años, 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 hasta que en 1990 nace el IFE y nace el Tribunal Federal Electoral, y ya podemos hablar de una forma más justificada de elecciones que las organizan instituciones que no pertenecen ni al Ejecutivo ni al Legislativo. Ya podemos hablar de una forma más clara de elecciones auténticas. Y bueno, el tema de elecciones periódicas, ahí sí no hemos tenido problemas, porque pues, afortunadamente desde el siglo pasado, pues los presidentes duran 6 años y duran 6 años. No hemos tenido, afortunadamente, después de la Revolución Mexicana, ningún presidente que venga y diga, pues me voy a quedar otros 6. Nadie se ha atrevido a decir eso, y obviamente mucho menos nadie lo ha logrado. Entonces, elecciones periódicas sí tenemos. Solo hay una excepción a nivel de gobernatura. Por ahí, no sé si alguien de aquí sea de Yucatán, pero por ahí tuvieron un gobernador en Yucatán que se aventó 10 años. Ahí como la ve. Única excepción en todo el país, que se llamaba Cervera Pacheco, no sé si algunos recuerden su nombre, y duró 10 años porque ahí había una inconsistencia ahí en la Constitución de Yucatán, y fue 4 años gobernador interino, y después 4 años, después 6 años gobernador constitucional. Primero entró como interino y después ya como gobernador constitucional, y duró 10 años, pero es la única excepción. Por lo general, nunca van a escuchar que un gobernador diga duré más de 6 años, ninguno. Presidencia menos, las diputaciones duran 3 años y duran 3 años y háganle como quieran. No, Víctor Cervera Pacheco, muchas gracias, Gabriela, exactamente. Es única excepción. Y las presidencias municipales pues durarán 3 años, o en algunas entidades federativas 4, pero en elecciones periódicas en realidad no hemos tenido ese problema. Simplemente ahí lo que se le incorporó a las elecciones periódicas fue la reelección. Y entonces, ojo, porque las senadoras y los senadores seguramente se van a querer reelegir. Entonces hay que darles una analizada a ver si vamos a votar por los mismos o vamos a votar por otros en el 2024. Pero bueno, aquí viene lo importante, porque van a decir, aquí este profe de veras que habla de no sé cuántas cosas, pero no hemos entrado a los partidos políticos. Pero tenemos que tener todo esto muy claro para luego entrar a los partidos políticos y ver qué hacen, y ver si lo que hacen está bien o si se modifica. Nomás que vamos a empezar con un problema aquí importante, que lo hay que estudiarlo también a fondo. Si yo les digo, ¿quién modifica la Constitución? Me van a contestar, como ya lo platicamos, ¿no? Pues las senadoras, los senadores, los diputados y las diputadas. Pero yo les pregunto más a fondo, ¿son ellos o sus partidos políticos? ¿Son los grupos parlamentarios, los partidos políticos los que toman las decisiones, o son los legisladores los que toman las decisiones? Eso hay que pensarlo. Y ojo, nos van a pedir el voto en el 2024. A ver, tú, senador, ¿tomaste decisiones para tu partido y que te reeligiera tu partido, o tomaste decisiones para la ciudadanía, para beneficiar a la ciudadanía? Y sobre eso, reflexionar sobre nuestro voto. Porque les insisto, van a ver cómo ahorita, vamos a ver entre hoy y mañana, cómo hay candados que tienen los partidos. ¿Y dónde están esos candados? En la Constitución. ¿Quiénes pueden quitar esos candados? Pues los grupos parlamentarios, diputadas y diputados. ¿Pero por qué no los quitan? Pues hay que ver, ¿no? ¿Están apoyando a la ciudadanía o están apoyando a su partido? Hay que pensar muy bien ese tema. Otro tema que hay que pensar muy bien también, que bueno, van a decir, este profesor habla de todo, pero bueno, pues es que sí me gusta ya hablar de todo para que tengan
concepto más amplio, candidaturas independientes. ¿Por qué están tan limitadas? Con tan poco financiamiento público, con muchos problemas para recabar firmas, con muchos problemas ya cuando entran a la campaña, donde no es una campaña equitativa como exige la Constitución, tienen mucho más financiamiento los partidos que una candidatura independiente. ¿Por qué no se fortalecen las candidaturas independientes? ¿Quién tiene que fortalecerlas? Pues los legisladores. Los legisladores, las legisladoras. ¿Cómo? Reformando la Constitución. ¿Por qué no reforman la Constitución y le dan más, fortalecen la figura de la candidatura independiente? Ah, pues a lo mejor lo ven como competencia. No, 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 no les des más financiamiento público a las candidaturas independientes, porque en una de esas nos gana. No, pues hay que ver. Pero ojo, esto nunca se les olvide. ¿Quién decide quiénes son los legisladores y las legisladoras que están ahí? Nosotros. Nadie más. ¿Eh? El próximo senador del Estado de México o senadora, ¿quién lo va a elegir? Pues los que vivimos en el Estado de México. Así de fácil. Vamos a reelegir a los que están ahorita, que son 3 que representan al Estado de México. ¿Quién lo decide? Nosotros y nosotras. Ahora fíjense, es que les digo, me salgo de los temas, pero luego regresamos, no se preocupen. Otro tema importantísimo. Ya vimos que la soberanía reside en nosotros, ya vimos que nosotros tomamos las decisiones, ya vimos que los partidos pues ponen a sus candidaturas y nosotros decidimos si votamos o no votamos por ellos. Pero yo les estoy hablando, nosotros, 95 millones de la lista nominal, ¿qué creen? No. Desde 1990 que nace el IFE, ahora INE, ¿saben cuáles son los datos? Solamente votamos cuando muy bien nos va el 50% de la lista nominal. Cuando muy bien nos va, ¿eh? Porque 2022, no crean que estoy hablando de 91, ni de 94, ni de 97, ni del 2000, 2022. Tuvimos elecciones en 6 entidades federativas. La que mayor votación tuvo fue 48%. La que menor votación tuvo 37%. En ninguna entidad federativa de las 6 votó el 50%. Entonces la pregunta es, manejamos un promedio desde hace 32 años de que cuando bien nos va, vota el 50% de la lista nominal. La pregunta es, muy importante también, ¿dónde queda el otro 50%? ¿Tienen credencial? ¿Qué creen? Sí. ¿Fueron por su credencial? ¿Qué creen? Sí. ¿Les robaron su credencial? Pues pidieron otra y se las dieron. Se cambiaron de domicilio, pidieron otra credencial y el INE se las dio. Ahí está el INE listo para darle a cualquiera de nosotros credencial. Ahí la tenían en su cartera o en su bolsa. Pero viene el domingo de las elecciones y con la cartera, con la bolsa, digo, con la credencial en la cartera o en la bolsa, el 50% no salió a la casilla. ¿Dónde estaba la casilla? A 2 o 3 cuadras de su casa. Ahí estaban listas las boletas. No fue el 50%. Pero esto es durante 32 años, no ha ido el 50%. Y yo lo que pienso es que ese 50% debe tener pues sus razones bien fundadas para no ir. Lo que tenemos que descubrir es cuáles son esas razones. ¿Por qué no se supera ese tema? ¿Por qué solamente vota la mitad y la otra mitad, pues quién sabe qué pasó, pero no votó? Dicen, bueno, es que en esta elección pasó esto. No, llevamos 32 años, donde todos tienen credencial, pero solamente sale a votar la mitad y viene otra elección y salió la mitad y viene otra elección y salió la mitad, o como sucedió en Quintana Roo, en esta elección salió el 38%. Y el otro 62, ¿dónde quedó? Pues vamos a buscarlos porque no fueron a las casillas. Ahí estaban sus boletas, sí estaban. ¿Tenían credencial? Sí tenían credencial. No fue el 62% a votar.
Estamos hablando 2022. Ahora, ¿qué legitimidad tiene el candidato o la candidata ganadora? Pues ganó, ¿qué les digo? Con el 15% de la lista nominal. El otro 85% de la lista nominal no votó por ellos. A lo mejor ganan, fíjense, hay cargos donde se gana con el 10% de la lista nominal, ya gané la elección. O sea, el 90% no votó por mí, solamente votó el 10% y con eso gané la elección. Entonces, ¿dónde está la legitimidad? Y ahora va el último punto que les quiero tocar de esto, que sí tiene que ver con los partidos políticos. ¿Saben quién va a votar? Las estructuras de los partidos políticos. Eso sí nunca falla. La militancia, los simpatizantes. Entonces un partido político pues saca sus números y dice, pues si sale mi militancia, si salen mis simpatizantes, los que están en mi estructura, los que siempre han estado conmigo, pues ya con eso gano la elección. A mí no me interesa que salga la ciudadanía, porque si sale la ciudadanía, entonces sí se me mueven los números. Si sale la ciudadanía a votar, entonces ya no gano con el 15% de la lista nominal. Pero como sale el 50%, por ejemplo, ¿qué pensaron en Quintana Roo? Si sale el 15% de mi estructura a votar, ya gané, porque la votación total es el 38%. Yo con el 15 gano. Listo. Pero si en Quintana Roo hubiera salido el 90%, pues ya no gana ese partido con el 15%. Ya no le alcanza con sus simpatizantes, ya no le alcanza con sus militantes. Necesita a la sociedad civil también. Pero si no sale la sociedad civil, pues con su voto duro, como decimos en México, ganan. Y pues por lo general ganan con su voto duro porque 50% de la sociedad civil no sale a votar. Pero insisto, hay que ver por qué no sale ese 50%. Por ejemplo, en Brasil tuvimos elecciones hace poquito y se fueron a segunda vuelta. ¿Saben cuál fue el porcentaje más o menos en Brasil? 90%. Salieron a votar. Tiene una lista nominal de 150 millones de personas. Pues de esos 150 millones de personas salió el 90% a votar. Pero otro tema que también lo podemos discutir en alguna otra sesión, el voto es obligatorio en Brasil. Si no votas, te multan. A lo mejor si no votas, pues no te dan licencia, no te dan pasaporte, no te dan documentos oficiales porque no votaste. Yo insisto que no hay que llegar a esas instancias de que el voto sea obligatorio y me sancionen si no voto. No tenemos que llegar a esas instancias, pero sí tenemos que revisar por qué el 50% de nuestro país no sale a votar. En Uruguay son 3 millones de habitantes, todo Uruguay. Ahí en Uruguay sale el 90% también a votar, pero también el voto es obligatorio. Entonces, pues hay que ver qué está sucediendo en México, que hay un 50% desde hace 32 años que no sale a votar y entonces los partidos políticos, pues muchas veces ellos directamente con su estructura, con su militancia, con sus simpatizantes, pues con eso le alcanza para ganar una elección. No necesita la sociedad civil. Pero ¿quién debe decidir las elecciones? Pues la sociedad civil. Claro, los partidos hacen su chamba y la hacen bien. Y si tienen cada vez más simpatizantes, pues por ellos mejor. Pero tiene que salir también la sociedad civil a votar. Si no sale la sociedad civil, pues quienes deciden son los simpatizantes de los partidos políticos. Imagínense un candidato que saque en el 2024, logre que ese 50% que no vote, logre que vote el 40%. De ese 50 que nunca vota, pues ese candidato logró que de ese 50 que nunca vota, a esa elección sí salió a votar el 40. Y que ese 40 que salió a votar, que nunca sale, vote por él, ya ganó la elección. Inmediatamente. No hay duda. Si tiene el 40% de los votos, ya ganó la elección. Entonces, la candidatura que en 2024 logre mover a la sociedad civil, no lo dude que gane la elección. Pero, pues hay que mover a la sociedad civil, que por lo general, pues no sale a votar la mitad de la sociedad civil.
Porque los partidos no se les pasa ni un momento, ellos sí mueven a su militancia, ellos sí mueven a sus simpatizantes, ahí están en las campañas, todos los días les dicen apoyen al partido como siempre lo han apoyado, no sé qué, no sé cuánto, etcétera. Van a las casas, piden el voto, hacen un gran trabajo. Las estructuras de los partidos políticos en México son muy eficientes, ¿no? Sobre todo a la del partido tradicional, histórico del PRI, pues vean las estructuras del PRI, vean la disciplina que tiene su militancia, la disciplina que tiene sus... Ahí están siempre. Y ahí están organizando, ahí están apoyando a los candidatos, a las candidatas. Ahí están. Entonces hay que ver, ¿no? Esos temas, qué sucede y cómo los podemos perfeccionar. Bueno, las autoridades ya ahí no me quedo en esta lámina, ya las conocen, ¿no? En materia electoral tenemos la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales, la Suprema Corte por ahí tiene algunas atribuciones en materia electoral, el Tribunal Electoral, el INE, y a nivel local pues tenemos los institutos estatales electorales y también tenemos los tribunales electorales. Y luego el INE, cuando nace el INE en 2014, que ya no es IFE, ahora es INE. ¿Por qué es INE? Porque ya es una autoridad nacional y ya tiene atribuciones para organizar todas las elecciones. Ojo, se le dieron 3 atribuciones muy importantes al INE, que a veces tampoco les ponemos atención, pero son importantísimas. El INE a partir de 2014 tiene 3 atribuciones fundamentales, ¿no? Asumir, tiene 3 facultades: de asunción, de delegación y de atracción. ¿Qué quiere decir atracción? El INE puede atraer cualquier tema que le compete al Instituto Estatal Electoral de algún estado, alguna entidad federativa. Cualquier asunto que sea de competencia de estos institutos lo puede jalar el INE y hacerlo de su competencia. Delegar, que esto ya lo ha dicho muchas veces el doctor Lorenzo Córdoba de Anhelo, presidente del INE, no hemos delegado lo suficiente que tendríamos que delegar a las entidades federativas. El INE jala muchas facultades de los institutos, pero no delega cosas que también podrían hacer los institutos. En vez de que lo haga el INE con tantas atribuciones, pues el INE debería delegar algunas funciones también a los institutos estatales electorales. Tercero, facultad de asunción. ¿Qué quiere decir facultad de asunción? Esta es la más importante de todas, donde dice la ley y la Constitución, el INE puede sustituir las funciones de un instituto. El INE puede organizar una elección estatal en vez de que la organice el Instituto Estatal Electoral, por diversas causas, ¿no? Pero el INE, imagínense, puede sustituir a la autoridad local. Y no nomás está ahí, ya sucedió en Puebla y ya sucedió en Colima, donde la elección extraordinaria para la gobernatura en Puebla y la elección extraordinaria para la gobernatura en Colima ya no la organizó el Instituto Estatal Electoral del Estado, quien organizó la elección extraordinaria fue el INE, en esas 2 entidades federativas. Entonces no es una facultad que nada más está ahí en la ley, es una facultad que ya la ha realizado el INE. Y ahorita por eso precisamente se está discutiendo en el Senado de la República si se le dan más atribuciones al INE, si no se le dan, si se cambia INE por otro instituto, qué va a pasar con los institutos locales y los tribunales electorales en los estados. Todo eso se está discutiendo, ¿no? Actualmente. Y luego, bueno, viene el tema de los derechos políticos. Otro tema muy importante, todas las ciudadanas y los ciudadanos, como ya vimos, nosotros vamos a ejercer la soberanía, nosotros vamos a elegir a los que nos van a representar o a las que nos van a representar, pues eso sería los derechos políticos que tenemos. Y tenemos 2 derechos políticos fundamentales que marca el 35 de la Constitución, el derecho a votar y el derecho a ser votado, es decir, a ser candidatas o candidatos. Nada más que aquí hay un tema muy importante con relación a los derechos políticos. Fíjense, nomás les pongo un ejemplo. Soy senador, ojalá no, pero es ejemplo, pero no soy. Pero soy senador, me quiero reelegir. ¿Ese es un derecho político? Sí. Quiero hacer valer nuevamente mi derecho político a ser votado. Es un derecho político que está en la Constitución.
Pero ¿saben qué dice también la Constitución? Ah, bueno, eres senador. Si te quieres reelegir, te tiene que autorizar tu partido político. Te tiene que registrar nuevamente tu partido político para que te reelijas como senador. Si no quiere tu partido, tú solo no puedes. Solo hay una excepción por ahí. Si renuncias a tu partido político 1 año y medio antes de la elección, entonces sí te puedes reelegir. Ya no necesitas a tu partido, porque renunciaste a tu partido. Pero si no renuncias a tu partido y te quieres reelegir como senador, tu partido tiene que tomar esa decisión y registrarte nuevamente. Si tu partido dice, no, ¿sabes qué? Tú ya no te vas a reelegir, vamos a poner a otro, ya no pudiste hacer nada. Ya el partido puso a otro. Eso es de los candados que les digo que está en la Constitución. Y es lo que se ha discutido muchísimo y se sigue discutiendo. ¿Por qué la reelección la tiene que decidir nuevamente el partido? Deberían, muchos dicen, debería de ser la ciudadanía la que decida si se reelige o no. Soy senador, me quiero reelegir, bueno, pues reelígete si la ciudadanía vuelve a votar por ti. Y si no, no. Pero no lo puedo hacer solo. No le puedo decir yo a mi partido, ¿qué crees? Soy senador y quiero participar para reelegirme. No, eso lo decide el partido. Lo mismo en diputaciones. Eso lo decide el partido. Entonces, ¿qué? ¿Así dejamos la Constitución? ¿O modificamos la Constitución y quitamos ese candado y que sea directamente el funcionario, ¿no? El legislador, la legisladora, las que decidan si se quieren reelegir o no y que no dependan necesariamente del partido? Pero bueno, como están ahorita las disposiciones constitucionales, nos dicen que la reelección depende directamente del partido. Tu partido te tiene que registrar para reelegirte. Si tu partido no te registra y pone a otra persona, pues ya no te vas a poder reelegir. Y ya pasó en diputaciones federales, ¿no? Si ustedes recuerdan, había muchas diputadas y diputados en el 2018 que duraron de 2018 a 2021 y ya no participaron en la reelección de 2021 a 2024. ¿Por qué no participaron en la reelección? Porque su partido ya no los registró para que se pudieran reelegir. Entonces, ojo, es un candado ahí muy interesante que hay que revisar. La reelección depende del partido político. Pero este es un círculo vicioso, porque entonces yo tengo que estar bien, yo como senador tengo que estar y quedar bien con mi partido político para que me vuelva a registrar en la reelección. Si no quedo bien con mi partido político, entonces a lo mejor no me va a reelegir. No me va a registrar para la reelección. Pero la Constitución nos dice, no, es que tú no tienes que quedar bien con tu partido político, tú tienes que quedar bien con la ciudadanía. Pero bueno, están los dos pasos. Primero, el partido lo registra y luego nosotros como ciudadanía decidimos si sí o no debe de reelegirse con nuestro voto, ¿no? Pero ojo, pues son derechos políticos que tenemos todas las ciudadanas y todos los ciudadanos de participar en las elecciones, ya sea mediante el voto o ya sea mediante candidaturas. También con base en estos derechos políticos, pues también llegaron algunos asuntos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se alegó y se hizo valer esta figura de las candidaturas independientes. Acuérdense que Castañeda también no estaba de acuerdo con los partidos, no estaba de acuerdo con el diseño en México y decía, oye, pero si yo no quiero ser candidato por ningún partido, pues hay que abrir las candidaturas independientes, porque también tenemos derecho la ciudadanía a ser candidatos y no necesariamente debe ser mediante un partido, porque estaba ese candado también. ¿Quieres ser candidato? Pues vía partido político. Si no, no puedes. Bueno, eso ya se abrió, ese candado ya se quitó. La Corte Interamericana de Derechos Humanos pues, le dijo al Estado mexicano, ¿sabes qué? Pues modifica tu legislación, crea medios de impugnación, etcétera. Y bueno, finalmente atendió lo que dijo la Corte Interamericana del Estado mexicano y en el 2012 y en el 2014 se reformó la Constitución para que existiera esta figura de las candidaturas independientes y no sea necesario un partido para registrar al cargo de alguna candidatura, ¿no? Sin embargo, pues están, como ya lo vimos, muy limitadas, pero muy limitadas
estas candidaturas independientes, sobre todo en el financiamiento público. Ya han venido varios candidatos al tribunal y el tribunal lo más que ha hecho por las candidaturas independientes, es decir, aquí en estos casos pueden tener mayor financiamiento privado que público las candidaturas independientes. Porque es una disposición, es un principio en la Constitución que los partidos políticos no pueden tener mayor financiamiento privado que el público. Pero dice el tribunal, tratándose de candidaturas independientes, ahí sí pueden tener mayor financiamiento privado que público las candidaturas independientes. ¿Y por qué resolvió así la Sala Superior del Tribunal Electoral? Porque dijo, no, pues el financiamiento público está muy limitado, tenemos que hacer más equitativa la contienda. Entonces, actualmente hay una jurisprudencia del tribunal que dice que pueden tener mayor financiamiento privado que público las candidaturas independientes. Pero ni eso. ¿Ya vieron la experiencia de Margarita Zavala, la candidata en la elección presidencial de 2018? Era candidata independiente y cuando se enteró ya durante la campaña, pues que era totalmente inequitativa la contienda, que llevaban mucho mayor ventaja a las candidaturas vía partido político que su candidatura independiente, prácticamente se le acabaron los recursos a la mitad de la campaña, lo que dijo es renuncio a la candidatura. Acuérdense que Margarita Zavala a la mitad de la campaña declinó. Y entre otras cosas fue porque ya no tenía recursos para las campañas. Porque es muy distinto, obviamente, les digo, el financiamiento para una candidatura independiente que había un partido político. Otros que han querido ser candidatos independientes o candidatas, ¿qué hacen? Pues los partidos políticos los invitan, vente acá conmigo, yo tengo plataforma, yo tengo estructura, yo tengo mayor financiamiento público, entonces los partidos convencen a esas personas relevantes que quieren ser candidatos independientes a que se vayan a un partido. Y nomás les doy dos ejemplos. Nuevo León, el actual gobernador de Nuevo León quería ser candidato independiente, pero cuando vio lo inequitativo de la contienda, decidió ser candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano. O el presidente municipal actual de Monterrey, Colosio, también pensó primero, pues me lanzo de candidato independiente, cuando vio que no era equitativa la contienda, pues también se fue por Movimiento Ciudadano y también ganó la elección y actualmente es presidente municipal de Monterrey. Entonces vean cómo hay que ver y revisar muy bien este tema de las candidaturas independientes, porque pues, ahí están nuestros derechos políticos, tenemos derecho a ser candidatos, está la candidatura independiente, pero en esas condiciones como está la candidatura independiente, pues va a ser muy difícil ganar una elección vía la candidatura independiente, ¿no? Y luego viene este 41 constitucional. Seguramente con alguna compañera o compañeros en este diplomado ya lo revisaron, pero le vamos a dar otra repasadita para ver exactamente cuál es la función de los partidos políticos, porque es una disposición constitucional. Ojo, estos párrafos de la Constitución, ¿quién los puede modificar? Solamente los puede modificar el constituyente permanente. Es decir, solamente las legisladoras y los legisladores pueden reformar la Constitución. Eso también debe quedar muy claro. No podemos ir a un tribunal y decirle a un tribunal, aunque sea un tribunal constitucional, como es la Suprema Corte o como es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no podemos decirle, oye, ¿sabes qué, tribunal? Esta norma de la Constitución es inconstitucional. No se puede. O no podemos decirle, oye, tribunal, esta norma de la Constitución es inconvencional, es decir, contraria a tratados internacionales. Por lo tanto, declara su invalidez o por lo menos no me la apliques a mí. Eso no lo podemos decir a ningún tribunal. Sí le podemos decir a un tribunal que cualquier ley es inconstitucional. Y a lo mejor tenemos razón. Pero no le podemos decir a ningún tribunal en México que la Constitución es inconstitucional. Eso no se puede. Nadie, ningún tribunal puede modificar la Constitución. ¿Pero qué creen que sucede? Que luego hay contradicciones en la propia Constitución. Entonces, cuando hay contradicciones entre la propia Constitución, pues ahí no nos quedan más que reformar la Constitución para que sean armónicos todos sus artículos. Y los únicos que pueden reformar la Constitución, pues es el Poder Legislativo.
el de federal y el local. Se necesitan todos los congresos, la mayoría de los congresos estatales, la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado de la República para reformar la Constitución. Si no, ni una coma le podemos mover. Entonces, ojo, cuando estemos leyendo la Constitución o analizando la Constitución, no hay forma de cambiarlo hasta que se tenga una reforma constitucional. Y entonces, actualmente, el 41 de la Constitución nos dice, los partidos políticos son entidades de interés público. Esto es importantísimo. Vean cómo no dice, los partidos políticos son sociedades civiles, no. Los partidos políticos son sociedades anónimas, no. Los partidos políticos son empresas privadas, tampoco. Los partidos políticos son órganos de gobierno, tampoco. Nada de eso son los partidos. Personas morales, tampoco. Personas físicas, tampoco. Es un concepto muy particular de los partidos políticos. Entidades de interés público. Entonces, de entrada, tenemos que pensar que todo lo que hacen los partidos es público. Y todos los recursos que utilizan los partidos son recursos que deben de transparentar, porque no es una persona física, no es una persona moral. Tienes que transparentar todo lo que haces porque eres una entidad de interés público. Por eso se te da financiamiento público, pero tu partido político me tienes que reportar y transparentar en qué utilizas todos los recursos públicos, tanto para tus actividades ordinarias como para tus actividades de campaña. Entonces, de entrada, eso debe quedar claro. Los partidos políticos son entidades de interés público. Y luego nos dice, la ley determinará las normas y requisitos para su registro. Y aquí seguramente ya lo vieron con mi compañero, el doctor Vado, pues los temas del registro, los requisitos para registrarse como partido político, y ahí viene directamente el tema de las coaliciones, que ya lo avisaremos después. Pero antes, pues, era una salida muy fácil la que hacían los partidos. Ah, pues yo soy un partido de nueva creación, o yo soy un partido pequeño donde pues ya en varias elecciones no he conseguido un número muy importante de votos, con trabajos alcanzo a obtener mi registro o seguir con mi registro, ¿no? Como partido político. Y entonces así nació la figura de las coaliciones. Los partidos pequeños decían, no, pues voy a firmar un convenio de coalición con el partido grande, no vaya a ser que pierda mi registro. Y se firmaban los convenios de coalición y los partidos no perdían su registro porque el convenio de coalición decía, de toda la votación obtenida te voy a dar, por ejemplo, el 2% para que conserves tu registro. Y entonces el partido pequeño decía, pues ya amarré, ya no perdí mi registro, porque de todos los votos que consigamos me van a dar el 2% para conservar mi registro. Acuérdense que se empezó con el 1.5% para conservar el registro, luego se subió al 2% para conservar el registro y actualmente está el 3% para conservar el registro. Hay quienes dicen que hay que subirle al 5%. Muchos países europeos hablan del 5% para conservar su registro, pero fíjense, creo que en México le atinamos al 3%. Porque, por ejemplo, la última elección de diputaciones federales teníamos 3 partidos nuevos, ustedes se acuerdan, y esos 3 partidos nuevos obtuvieron el 2% y pico, pero no llegaron al 3%. Como que el 3 es el parámetro. El PES en el 2018 tuvo 2.70 y tantos por ciento, pero no llegó al 3. El PES en el 2021 tuvo 2.80 y tantos por ciento, pero no llegó al 3. O sea, casi llega al 3, como que el 3 sí es un parámetro importantísimo en México. Si hubiera estado el 2, como estuvo mucho tiempo, el 2%, el PES sería partido político ahorita. Pero al subirle al 3, ya muchos partidos no pueden conservar su registro y quedan solamente los tradicionales, como los 7 que tenemos actualmente. Los 3 nuevos en el 2021, pues esos 3 nuevos perdieron su registro. Y seguimos con los 7, bueno, con los 6 de siempre y con el número 7, que es un partido también, pues el 7, que ha llamado muchísimo la atención en México y en el mundo, como un partido que nace en el 2014
sus primeras elecciones son en el 2015 y gana muchísimas, como es Morena, y luego en el 2018, o sea, imagínense, se registró en el 2014 y en el 2018 gana la elección presidencial. Y en un resultado que no fue nada cerrado, por muchísima diferencia, ganó la elección presidencial. ¿Cuántos partidos en el mundo con 4 años de registro ganan la elección presidencial? Pero por muchísimo. Y Morena lo consiguió. Y luego lo confirmó en 2021. Y luego lo ha confirmado en la mayoría de las entidades federativas donde gana las gobernaturas. O sea, es un partido, pues obviamente, de nueva creación, pero que llamó muchísimo la atención cómo gana y gana y gana y gana elecciones y sigue ganando elecciones. Y digas, el PRI tiene, ¿cuántos años tiene el PRI? ¿Cuántos años tiene el PAN? Morena tiene 4, gana la elección presidencial. Actualmente tiene 6 y sigue ganando casi todas, prácticamente todas las gobernaturas de nuestro país, un partido de nueva creación. Entonces, bueno, hay que ver esto muy bien, pero las coaliciones nacieron, fíjense, con esa idea de que los partidos pequeños no perdían su registro. Ya luego vamos a analizar qué sucedía, cómo perdían su registro y luego qué sucedió y por qué ya no puede haber emblemas de coalición en una boleta. Si ustedes ven todavía la boleta, la de 2006, en la boleta de 2006 todavía los partidos que iban en coalición, aparecía ahí el emblema de la coalición. No aparecía cada partido con su emblema. Aparecía el emblema de la coalición en un recuadro y votábamos por ese emblema de la coalición. Pero luego había otra pregunta muy importante que ya la vamos a revisar mañana. Si yo votaba por el emblema de la coalición, ¿a dónde se iba mi voto? Mi voto no se puede ir a los 3 partidos. Se iba a uno solo. ¿Pero cuál de los 3? Si era el emblema de la coalición el que yo marcaba. Pues la realidad es que yo nunca sabía en cuál de los 3 en cuál de los 3 partidos quedó mi voto. ¿Eso quién lo decidía? El partido político en el convenio de coalición. Porque el partido político en el convenio de coalición decía, tú te quedas con el 10%, tú con el 5% y tú con el 3%. Entonces, ¿quién decidía dónde se quedaba mi voto? Pues el partido político, donde decía, pues este voto se va para el partido pequeño para que no pierda su registro. ¿Y qué tal si yo no quería votar por el partido pequeño? Yo quería votar por el grande y mi voto se lo dieron al pequeño para que no perdiera su registro. ¿Y quién decidía eso? Pues los partidos políticos en sus convenios de coalición. Ya veremos después cómo se solucionó este problema y cómo actualmente tenemos ese tema vigente. Acuérdense también que, bueno, al ser entidades de interés público, los partidos políticos pues tienen financiamiento, tanto público como privado. Ya después en este mismo diplomado van a entrar al tema de fiscalización, prerrogativas y fiscalización de los partidos políticos. No recuerdo si va a ser conmigo esos temas o no, pero de entrada lo dejamos así, ¿no? El financiamiento de los partidos políticos se divide en financiamiento público y en financiamiento privado, y con la reforma de 2014, toda la fiscalización de todos los recursos de los partidos políticos le corresponde al INE. Ya lo analizaremos en otras sesiones, cómo es posible que el INE realice la fiscalización de todas y cada una de las elecciones en todo el país. ¿Y puede el INE fiscalizar todas las candidaturas en el 2024? ¿Va a poder? Si son 30 entidades federativas, senadurías, diputaciones y presidencia de la República, pues ya lo revisaremos, ¿no? En una sesión conmigo, con otra compañera o compañero de fiscalización, tocaremos, ¿no? Todos esos temas. Luego vienen los procesos electorales, aquí ya también no me detengo, ya lo platicamos, tenemos ya elecciones concurrentes en el 2024, 30 estados van con las elecciones federales. Como eso sucede en 2024, pues solamente nos quedan elecciones antes del 2024 en 2 entidades federativas, el Estado de México y Coahuila, que van a tener elecciones de gobernatura, pues es lo único que vamos a tener para el 2023, y posteriormente ya entran las elecciones en ese 2023, ya inicia el proceso electoral federal. No crean que empieza en 2024. Por ahí de septiembre del 2023 ya empieza el proceso
electoral federal de presidencia, de diputaciones y de senadurías. Por eso, si queremos una reforma electoral, la tenemos que tener 3 meses antes de que inicie el proceso electoral. Si inicia en septiembre, entonces agosto, julio, junio, tenemos que tener aprobada una reforma electoral a más tardar en mayo del año que entra. Ya no falta tanto. Estamos hablando prácticamente que nos quedan 6 meses para que quede debidamente aprobada una reforma. Si en 6 meses no se aprueba la reforma electoral, pues ya no hay reforma electoral. Los plazos cada vez son menos. Y fíjense cómo se va el tiempo. Ya el año que entra iniciamos el proceso electoral para renovar la presidencia de la República. Acuérdense que también por primera vez en nuestro país el presidente no va a durar 6 años. El actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, va a durar exactamente 5 años con 10 meses. Antes entregaba el ejercicio del poder en diciembre, ahora va a entregar el ejercicio del poder el 1 de octubre. O sea, va a ser presidente hasta el 30 de septiembre. Así se modificó la Constitución y el 1 de octubre, pues ya tenemos un nuevo, ¿no?, presidente de la República en nuestro país. La elección va a ser en junio. El Tribunal Electoral, acuérdense, no es el INE, es el Tribunal Electoral el que califica la elección presidencial, el que declara la validez de la elección presidencial y el que dice quién es el candidato ganador. Entonces, por ahí de agosto, seguramente la Sala Superior del Tribunal Electoral decidirá quién es el candidato o la candidata ganadora y le otorgará su constancia de mayoría y validez. No es el INE, insisto, es el tribunal, ¿no? Fox fue al tribunal por su constancia de mayoría y validez, Calderón fue al tribunal por su constancia de mayoría y validez, Peña Nieto fue al tribunal por su constancia de mayoría y validez de la elección y López Obrador también fue al tribunal por su constancia. El tribunal es el que decide quién gana la elección y cuál es la candidatura ganadora, pero les digo, en este 2024, pues nuestro actual presidente va a ejercer funciones hasta el 30 de septiembre, 2 meses antes de lo que tradicionalmente se decidía. Acuérdense, antes del 1 de septiembre teníamos nuevo presidente, ahora nuestro presidente durará hasta el 30 de septiembre. Así lo dice la constancia que le entregó la Sala Superior al candidato cuando ganó la elección y se dijo: vas a ser presidente de la República del 1 de septiembre, perdón, del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024. También es un dato ahí que se los dejo, es un dato curioso en el cual, pues, nuestro presidente no va a durar 6 años, va a durar 5 años, ¿no?, con 10 meses. Esos son los procesos electorales. También hay que recordar que, pues, con la reforma de 2014 cambiaron radicalmente la legislación. ¿Por qué cambió la legislación? Porque acuérdense, teníamos IFE, ahora tenemos INE. Como el INE es una autoridad nacional, ya no federal, sino nacional, encargada de organizar elecciones federales y también locales, entonces tuvieron que cambiar las leyes. Antes teníamos, acuerdan, el famoso COFIPE, Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ese COFIPE, que era un código federal, ahora se llama Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. ¿Por qué se llama Ley General? Porque ya aplica para todas las elecciones, no solamente para las federales. Si tenemos, por ejemplo, elecciones en Colima, hay que revisar qué dice el código o la ley electoral de Colima, pero también hay que ver qué dice la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque aplican ambas normas, no solo la de Colima o no solo la del Estado de México o no solo la de Nuevo León. Hay que revisar también la ley general que aplica en esas elecciones. Por eso se llama ley general, porque aplica para todas las elecciones. Ojo, también la propia ley general dice: cuando haya contradicción entre esta ley general y la ley local de una entidad federativa, la que debe aplicar es la general sobre la local. Pero ojo, eso dice la ley. ¿Qué dice el tribunal? Es el máximo intérprete de la ley en materia electoral. El tribunal no dice eso. El tribunal dice: cuando hay una contradicción entre la ley general y la ley local de una entidad federativa, la norma que debe de aplicar es la que sea obviamente conforme a la Constitución. Si la ley general no es conforme a la Constitución, pero la ley local sí,
La que tenemos que aplicar es la ley local, porque el tribunal siempre va a revisar que las normas sean conformes a la Constitución. Aunque la ley general diga aquí se aplica esta y no aplica la local, el tribunal va a decir no, aquí la que vamos a aplicar es la que sea conforme a la Constitución. Y listo. Bueno, además que el COFIPE, el Código Electoral de Instituciones, Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales cambió y se volvió ley general, se creó una nueva ley en el 2014, que no existía en materia electoral. La nueva ley que se creó es la Ley General de Partidos Políticos. El COFIPE, el Código Federal, hablaba de cómo se organiza una elección y también hablaba de partidos políticos y requisitos de partidos políticos y entre ellos las coaliciones. En el 2014 se decide dividir el COFIPE en dos. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde viene todo el proceso electoral y todas las autoridades electorales, pero se crea una nueva ley. El capítulo de partidos políticos del que hablaba el COFIPE ahora se crea en una nueva ley que se llama Ley General de Partidos Políticos. Entonces, a partir de 2014 tenemos dos leyes generales, la de instituciones y procedimientos electorales, que revisamos ahí cómo se debe reorganizar un proceso electoral, pero también tenemos la Ley General de Partidos Políticos. Y dentro de la Ley General de Partidos Políticos, pues vienen ahí los capítulos, ¿no?, de coaliciones, etcétera. Pero insisto, vamos a encontrarnos muchas veces contradicción entre una ley general y una ley local de una entidad federativa. Cuando encontremos esa contradicción, tendremos que revisar qué ley se ajusta a la Constitución. Y por lo general, muchas veces esas leyes se impugnan ante el tribunal y el tribunal dice, aquí la norma que debe aplicar es esta, porque esta es la que se ajusta a la Constitución. Y la norma que no debe aplicar es esta, porque no se ajusta a la Constitución. Cuando tengamos esas dudas, pues también como partidos políticos o como candidaturas podemos ir al tribunal y decirle al tribunal, oye, ¿sabes que esta norma es inconstitucional? No me la apliques. Y si tengo razón, el tribunal no me aplica esa norma y puede ser una ley general. No importa que sea ley general. El tribunal puede decir, no te aplico este artículo 15 de la ley general porque es inconstitucional y no me lo aplica. Entonces, siempre hay que revisar todas las normas de estas leyes generales, pues para ver si son o no son conformes a la Constitución. Y bueno, pues tenemos la coordinación entre el INE y los organismos públicos electorales locales, es decir, nace también una coordinación con la reforma 2014, donde se tiene que coordinar constantemente el INE y los institutos estatales electorales. Imagínense la coordinación del INE en el 2024, donde 30 entidades federativas van a tener elecciones. Debe haber una verdadera coordinación muy importante entre el INE y los institutos estatales electorales. Y también hay que tomar en cuenta un punto muy importante. La casilla es una solamente. A ver si nos da tiempo de hablar de eso. Pero ya nomás tenemos una casilla. Antes eran dos. Muchos y muchos de ustedes se deben de acordar, antes íbamos a la casilla y votábamos en la casilla local y luego nos pasábamos a la casilla federal y votábamos para las elecciones federales. Había dos casillas, ahora solamente hay una. Y en esa casilla se reciben los votos de las elecciones federales y también se reciben los votos de las elecciones locales en una misma casilla. Por eso debe haber una coordinación muy importante entre el INE y entre los institutos estatales electorales. ¿Sí? Ya eso lo podemos platicar en otras sesiones. Y bueno, finalmente coaliciones, ¿no? Concepto y tipologías. Ya se nos está acabando el tiempo de hoy, pero no se preocupen porque mañana vamos a seguir, ¿no?, con estos temas. Lo primero que vamos a revisar mañana con este tema de las coaliciones es esto que les decía. Y si tienen preguntas, pues reflexionen sobre esta boleta y mañana vemos sus preguntas, mañana las discutimos. Pero lo primero que hay que revisar es, vean, ya no está el emblema de coalición. No, que en el 2024 voy a votar por la coalición. Perfecto, a todo dar, felicidades. ¿Dónde está el emblema de la coalición? Esa es primera pregunta que se las dejo a la reflexión. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay emblemas de la coalición? La segunda pregunta que les dejo a la reflexión es, bueno, que voy a votar por la coalición en el 2024.
En el 2024, imagínense, es un supuesto, no sé si va a pasar o no, pero imagínense que en el 2024 tengamos dos coaliciones de 3 partidos. Y yo digo, pues voy a votar por esta coalición. Perfecto. Marco los 3 emblemas. Viene el nombre del mismo candidato. Es el mismo candidato o la misma candidata a la presidencia de la República. Marco los 3 emblemas. O nada más marco uno. Esperemos que ya tengamos voto electrónico, pero si no tenemos voto electrónico, pues seguramente en el 2024 nos van a dar una boleta prácticamente igual a esta, para diputaciones federales, para senadurías y para presidencia de la República. Entonces pueden ir en coalición, como ya vimos en las 3 elecciones, o pueden ir en coalición solamente en la presidencial, o solamente en senadurías, o solamente en diputaciones. Acuérdense que hay coaliciones parciales o coaliciones totales. Coalición total es cuando van, es que es otro enredo. Por ejemplo, en México son 300 distritos en diputaciones federales, ¿no? Coalición total es que van en coalición en los 300 distritos. Coalición parcial es que van en coalición de esos 300 distritos, esos 3 partidos decidieron, en estos 150 vamos en coalición. Y en estos 150 distritos no vamos en coalición. Esa es la parcial. Pero la pregunta es, ¿y quién le dijo a la ciudadanía en cuál es total, cuál es parcial? En este distrito sí van en coalición, pero en el distrito de al lado no van en coalición, imagínense. Y luego en senadurías van en coalición, en diputaciones no van, en presidente van en coalición, en diputaciones, pues es un enredo las coaliciones. Ahora, la ley se justifica y dice, oye, es que si en diputaciones federales no van en coalición, pues tú vas a ver que esos 3 partidos tienen diferentes candidatos. ¿Por qué marcar los 3? Si tienen diferentes candidatos. Al ver que son diferentes candidatos, te vas a dar cuenta que no van en coalición como en la presidencia de la República. Pues no hay una implicación suficiente, no hay una difusión suficiente, porque la experiencia nos dice que el ciudadano marca los 3 emblemas, aunque no venga el nombre de los mismos candidatos. Entonces dice, a ver, dame la de diputados, los 3 emblemas. Dame la de senadurías, los 3 emblemas. Dame la de la presidencia de la República, los 3 emblemas. Y si en senadurías no van en coalición, se anularon todos esos votos. Bueno, todos esos temas los vamos a revisar mañana. Vamos a entrar a las coaliciones ya, vamos a ver qué tipos de coaliciones hay. Vamos a ver cómo tenemos que votar, por qué ya no hay emblemas de coalición en la boleta. No, y vamos a hablar ya directamente otros temas directamente relacionados con las coaliciones, como por qué ahora sí puede perder un partido político su registro, a pesar de que va en la coalición, como fue en el 2018, la coalición ganadora, que era PES, PT, Morena, pues ganó su candidato a la presidencia por muchísimos votos, pero el PES perdió su registro. O sea, un partido ganador en la coalición pierde su registro. Pero ¿por qué pasó todo esto? Antes era imposible. Antes un partido ganador, una coalición ganadora, ningún partido perdía su registro, porque los partidos pequeños amarraban, por ejemplo, su 3%. Era imposible que perdiera un registro un partido que iba en una coalición ganadora. Ahora en 2018 lo perdió. Luego el PES cambió de nombre, volvió a intentar conservar su registro en el 2021, volvió a perder su registro en el 2021. A pesar de que la coalición fue ganadora en 2018, la coalición fue ganadora en el 2021, pues el PES ha estado muy cerca, muy cerca, muy cerca, pero no le pega. Ha estado en 2.7, 2.8, pero no le llega al 3%. Y mañana también vamos a platicar un tema muy interesante del PT. A ese si no se los platico me lo recuerdan, pero yo creo que no se me olvida. El PT dijo el INE, pierdes tu registro. No alcanzaste el 3% en el 2015. Y luego se va al tribunal y le dice el INE, ya perdiste tu registro porque no tuviste el 3%. Se va al tribunal y el tribunal dice, no ha perdido su registro el PT. Ya les platicaré mañana de esa sentencia que también es muy interesante, donde el PT estuvo a una rayita de perder su registro en el 2015, pero fue al tribunal, se defendió y no perdió su registro y por eso lo vemos actualmente todavía como un partido vigente. Pero vean cómo de estos 10,
en la elección de 2021, los últimos 3 partidos perdieron su registro porque no alcanzaron el 3%. Y ya ni les platico de las candidaturas independientes, porque en el 2021 no ganó ninguna candidatura independiente, alguna diputación federal. Eso lo tenemos que analizar a fondo, insisto, pero yo no veo ahorita que los partidos políticos en esta próxima reforma electoral estén discutiendo el tema de candidaturas independientes por obvias razones, ¿no? No les interesa el tema de candidaturas independientes. Entonces habrá que revisar, ¿no? Pero sí hay que fortalecer, insisto, las candidaturas independientes y yo creo que sí es una figura fundamental que debe de seguir en el sistema electoral mexicano, el de candidaturas independientes. Pero más hay que fortalecerla, porque si no se fortalece, va a ser muy difícil que un candidato le gane, un candidato independiente le gane a un candidato vía la estructura de un partido político. Bueno, compañeras y compañeras, con eso terminamos el día de hoy. Mañana iniciamos revisando esta boleta, todo lo que se tiene que hacer en la boleta y qué sucede con las coaliciones para que algunos seguramente, algunas o algunos de ustedes ya saben cómo hay que votar, pero yo siempre casi en cada sesión toco el tema de la boleta, pues para difundirlo a toda la ciudadanía, ¿no? Cómo realmente deben de votar. Acuérdense que si marcamos los 3 de la coalición, estamos votando mal. No podemos marcar los 3 de la coalición. Ya mañana les explicamos todos esos temas. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Los que ya me conocen ya saben que siempre digo lo mismo. Nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo canal. Y el que quisiera esta presentación, también siempre se los digo. El que quiera esta presentación, mañana me escribe con todo gusto a mi correo electrónico dario.mora@te.gov.mx. Me escriben ahí mañana a mi correo y yo con todo gusto les hago llegar esta presentación. Que tengan un excelente día y muchas gracias por estar tan temprano aquí atentos a las sesiones de las 7 de la mañana. Es muy temprano, pero pues les agradecemos mucho en la Escuela Judicial su participación desde temprano. Los veo mañana y también le agradezco mucho al maestro Cristian que le dio seguimiento a esta presentación. Cuídense mucho, les mando un abrazo y nos vemos mañana. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, Gabriela, muchas gracias. Juan, hasta luego. Benito, Gracias. Claudia, nos vemos mañana. Delfino, nos vemos mañana. Gracias, Iraí. Raimundo, hasta luego. Cuídense mucho. Judith, gracias.